Día tras día, al ir avanzando el tiempo de Navidad, la liturgia de la Iglesia es la que nos va abriendo todo el panorama incontenible, inconmensurable de la riqueza del misterio de Dios que se ha revelado para nosotros en Navidad. Por esto estamos inmensamente agradecidos a Dios, que nos ha concedido conocer en la vida sencilla de Santa María la Virgen, de San José su esposo y del Niño Jesús, y todas las personas que rodean el momento de su encarnación y de su nacimiento, el misterio de Dios revelado a los hombres. Y maravillosamente, como siempre, lo hace la oración colecta, que nos dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido manifestarte con una luz nueva por medio de la venida de tu unigénito, concédenos que así como merecimos que Él participara por su nacimiento de la Virgen de nuestra existencia corporal, nosotros merezcamos ser coherederos en su reino de gracia. Es decir, Él ha nacido para hacernos partícipes de la eternidad. Él se ha hecho temporal para hacernos a nosotros eternos. Él se ha hecho Hijo del Hombre para que nosotros seamos hijos de Dios. Contemplemos por un momento estas relaciones tan extraordinarias, que en definitiva es lo que importa. Es que Dios se ha hecho hombre, que el Padre tanto ha amado al mundo que se ha entregado a su Hijo único, que esto es obra del Espíritu Santo, que actúa maravillosamente en la Santísima Virgen María y en San José, y que ellos reciben el don de todos los dones, la donación más grande que Dios puede hacer, que es darse a sí mismo. En su Hijo Jesús, Dios nos lo ha dado todo. Son las famosísimas palabras de San Juan de la Cruz: una sola palabra habló el Padre, esta palabra la pronuncia en eterno silencio y en silencio debe de ser escuchado. Después dice San Juan de la Cruz de que Dios Padre nos ha dado a su Verbo, nos ha dado a su Hijo, Dios se ha quedado mudo. Y él lo que dice que sería una afrenta a Dios pedirle nuevas revelaciones y nuevas manifestaciones y nuevas verdades a todo lo que nos ha dicho ya en su propio Hijo. Entonces repetimos la oración colecta. Dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido manifestarte con una luz nueva por medio de la venida de tu unigénito. La novedad de esta luz, esta claridad que ilumina toda nuestra existencia. Es decir, que quien no tiene a Jesucristo vive en las tinieblas. Y tenemos que decirlo así, y decírselo a la gente, que si no conoces a Jesucristo, que si no vives en Jesucristo, estás a oscuras, estás en tinieblas. Concédenos que así como merecimos que Él participara por su nacimiento de la Virgen de nuestra existencia corporal, es este extraordinario intercambio que se da entre Dios y nosotros. Por eso os invito también a contemplar de la misma manera en la liturgia de la palabra que hoy nos ofrece la Iglesia este mismo misterio. Este misterio que se nos revela en el Verbo hecho carne. Y así, pues, para nosotros esto será encuentro con Jesucristo y encuentro con los hermanos. No podemos perder esto de vista. En las lecturas de la palabra de Dios que hoy se nos proponen maravillosamente a nuestra contemplación, descubrimos este misterio. Así, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, dice: Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo. La justicia, ya sabéis, que en lenguaje bíblico significa la santidad. Quien vive en santidad es santo, como Él es santo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que obra la justicia, todo el que vive en santidad, todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Fijaros que en definitiva el nacimiento de Jesucristo radicaliza nuestra existencia. Hay que elegir: o estás con este niño o estás con el demonio. O te haces adorador del verdadero Dios que habita en el corazoncito de este niño pequeño, en este recién nacido puesto en un pesebre entre pajas de animales,
donde comían los animales en el pesebre, o te haces del demonio. Y esto es lo que la Iglesia propone a los hombres de hoy, el anuncio de Jesucristo, el anuncio del misterio de Dios, que no solo es amor que se nos revela, en el que Dios se nos da, sino que implica una elección de vida. ¿Voy a estar con Dios o voy a estar con el diablo? ¿Voy a estar con Jesucristo o voy a estar con el mundo? ¿Voy a estar con el Señor o voy a estar con la carne? Y todos los días elegimos si queremos ser hijos de la luz o hijos de las tinieblas. De nosotros depende. El evangelista San Juan nos presenta la vocación de los primeros discípulos, que son discípulos del Bautista. Dice que en aquel tiempo estaba estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron sus palabras, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, es esta gran pregunta, ¿qué buscáis? Mirad, en definitiva, la palabra de Dios siempre nos pone frente a frente a las grandes preguntas que definen nuestra existencia. Y una de ellas es sin duda esta gran pregunta, ¿qué buscáis? ¿Tú qué buscas en la vida? A lo largo de tu vida, ¿qué has buscado? Y a lo largo de tu vida, ¿qué has encontrado? ¿Has encontrado lo que buscabas? ¿Buscas de verdad? ¿Estás decepcionado en tu búsqueda? ¿El Señor no ha respondido a tus expectativas? ¿En el fondo piensas que no has encontrado el sentido de la vida? Hay personas que no buscan nada, que viven perfectamente contentas dentro de su vida vulgar y mediocre. No tienen inquietudes, se levantan cada mañana, desayunan tranquilamente, se van a su trabajo, cumplen con sus obligaciones, vuelven a su casa y un año, y otro año, y otro año. Yo creo que es una de las cosas más trágicas que pueden pasar en un matrimonio, por ejemplo, o en un presbiterio de sacerdotes. Vivir con gente que no tiene inquietudes, vivir con gente que no busca nada, vivir con gente para quien el misterio de Dios, el que hemos conocido en la Encarnación, en el fondo no les dice nada, ni les inquieta, ni les desasosiega, ni les desestabiliza, no. Viven una vida perfectamente tranquila, perfectamente organizada, todo en su sitio, y saben perfectamente cómo va a ser su vida el año que viene. Y así va pasando un año y otro año, y así va pasando toda una vida. Y es tristísimo pensar que hay personas que puedan vivir vidas tan aburridas. Pero estos dos jóvenes que se encuentran con Jesús, a quien Juan ha señalado, le dicen, Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives no quiere decir cuál es la dirección de tu casa, cuál es tu correo postal. No, es muchísimo más. Fijaros qué increíble, ¿qué buscas? ¿A qué os suena esa pregunta? ¿No es la misma pregunta que le hicieron los ángeles a María Magdalena, arrasada en llanto? ¿El mismísimo Cristo resucitado no le va a preguntar a María Magdalena eso mismo? ¿Qué buscas? ¿Por qué lloras? Dios que interroga al hombre. Pero ¿no fueron esas las mismas palabras del niño Jesús en el templo con 12 años, cuando se había perdido, que el niño no se había perdido, los que se habían perdido, que estaban más perdidos que Carracuca, eran sus padres. El niño estaba perfectamente encontrado con los maestros de la ley, cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? ¿Qué le preguntan? ¿Por qué me buscabais? Le pregunta el niño Jesús con 12 años a María y a José, ¿por qué me buscabais? Hombre, ¿cómo que por qué te buscábamos? Pues entre otras cosas porque eres nuestro hijo y te habías perdido. No, ¿por qué me buscabais? Y tú, y yo, hemos dejado de buscar, ya no buscamos nada. No buscamos porque estamos aburridos, porque somos unos vagos, porque estamos completamente apoltronados, o ya no buscamos porque hemos encontrado. Hemos encontrado al Mesías. Eso es lo que van a decir unos apóstoles a otros. Hemos encontrado al Señor. Aquel desde que hablaron Moisés y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús de Nazaret. Hay gente que ya no busca porque ya ha encontrado. Hay gente que no busca porque es vaga. Hay gente que no busca porque no tiene inquietudes. Hay gente
que vive una vida tan burguesa, tan apoltronada, tan ordenadita, todo tan perfectamente en su sitio, que no les muevas ficha, no les desestabilices ni lo más mínimo. Hay gente que vive vidas tan aburridas que desde que se levantan hasta que se acuestan, mecánicamente hacen exactamente lo mismo todos los días como si fueran autómatas. Que ya te puedes imaginar que el día que se mueran no han hecho otra cosa que lo mismo a lo largo de toda su vida. Dios no ha tenido lugar para la sorpresa. Dios no ha podido irrumpir de nuevo en su existencia, sacudirles de su modorra, ponerles en camino. Levantaos, poneos en camino, echad a correr. ¿Qué buscáis? ¿Dónde vives? ¿Por qué me buscáis? Mirad, la Navidad nos sorprende y esta Navidad tiene que ser nueva. Aparece este niño e irrumpe en el mundo. Este niño que lo transforma todo, que transforma todas las relaciones humanas, que transforma nuestras relaciones personales. Fijaros, de esta sencilla, humilde doncella de Nazaret, a quien este niño llama madre, es al único ser humano a quien este niño y en su vida adulta siempre tendrá que llamar madre. Otros le llamarán rabí, otros le llamarán maestro, otros le llamarán Dios de Dios y luz de luz, y Rey de reyes y Señor de señores, y camino, verdad y vida, y buen pastor, y pan vivo que ha bajado del cielo, y todo lo que tú quieras. Pero solo a ella llama madre, y solo ella puede llamarle hijo. Por eso es una mujer sorprendida por el misterio de Dios. ¿Os imagináis la vida ordenadita de María y de repente irrumpe el ángel y echa a volar, hace una explosión con la vida apoltronada? Es lo que necesitaríamos todos, que venga el ángel de Dios y que irrumpa en nuestra vida y que nos proponga lo imposible. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Pero Dios mío, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? No tengas miedo, no temas, María. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y tú y yo qué buscamos? ¿Hemos encontrado? ¿Somos unos vagos que nos da pereza buscar porque no queremos cambiar nuestros modos y nuestras maneras de vivir? Benditos nosotros si al irrumpir el Hijo de Dios en nuestra historia en esta Navidad nos dejamos impactar, sorprender, maravillar por el misterio de Dios que nos saque de nuestra vida mediocre y apoltronada aburguesada y nos ponga en camino con el fuego del Espíritu y podamos decir a todos: hemos encontrado al Mesías, he encontrado a Jesucristo, el Hijo de Dios.